Ahora bien, recuerden que yo les dije que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, nuestras conciencias cayeron a nuestros pies. Y nuestros pies representan la materia. Debemos entender el cuerpo como Dios lo ve. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, aquí en el planeta Tierra estoy yo. Arriba de mí está el firmamento. Y luego del firmamento está ¿qué? El universo. Y luego ahí está Dios. Hay tres niveles asignados. Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Pero ese formato también está dentro del cuerpo humano, donde la mente es el primer cielo, la cadera el segundo cielo y los pies el tercer cielo. Y ahí es donde el hombre cayó cuando comió el fruto prohibido. El hombre estaba en el primer cielo, aquí, y el hombre cayó a la materia, a sus pies. Y desde ahí toma todas las decisiones y desde ahí mira el mundo. Tú dirás, eso es imposible. Yo me siento que yo estoy aquí. Eso lo sientes, pero no has alcanzado la iluminación. Cuando la persona alcanza la iluminación es cuando la persona llega a su cielo interno. Entonces lo que hace Jesús es entrar en tu corazón. Jesús hace esto. Entra en tu corazón. Y tú dirás, Jesús quiere estar en mi corazón, latiendo, no. Él entra y traspasa tu alma. Luego de tu alma hay todo un universo dentro de ti. Y tú estás literalmente caído en la materia, en la nada. Y lo que le hace es que ayudarte a subir a través de tu cuerpo. Y tú vas conquistando tu interior. Vas conquistando tu interior hasta que llegas a la mente. Y en la mente, cuando llegas acá arriba, activas tu glándula pineal. Y tú dices, realmente yo estaba abajo. Yo no tenía el control, 100% control de mi cuerpo, sino que yo manejaba todo desde el piso. Y tú desde el piso puedes controlar tus 5 sentidos. Tú puedes ver, comer, hablar o escuchar. Desde los pies puedes controlar tus 5 sentidos, pero no piensas de una manera diferente, de una manera iluminada. Porque cuando la persona llega al cielo, alcanza ¿qué? La iluminación. La iluminación. Pero tu cuerpo tiene la misma estructura que vemos de aquí a arriba. Tiene la misma estructura. Entonces tú estás en tus pies y tus pies vienen siendo ¿qué? Un planeta Tierra. Vamos a entender eso. Entonces, los pies, la cadera y acá. Entonces tú en este momento estás aquí. Pero tú cuando subes, miras el mundo de una manera diferente. Es como si vieras al mundo literalmente desde abajo. Desde arriba, perdón, miraras el mundo desde arriba. Miras el mundo de una manera diferente. En la realidad, todo se ve diferente. Y eso se logra cuando el hombre trasciende en su cuerpo. Y cuando llegas al corazón te das cuenta de que el corazón está lleno de ¿qué? De deseos impuros. Pero sigue subiendo. Llegas y activas ¿qué? La glándula pineal. ¿Tú tienes activa tu glándula pineal? Si no tienes activa tu glándula pineal es porque no has alcanzado la iluminación. Cuando tú activas la glándula pineal es porque ya alcanzaste ¿qué? La iluminación. En la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que el ser humano tiene un templo. Jehová nuestro Dios le dijo a Salomón, Salomón, te voy a dar mi sabiduría. Y la sabiduría es Jesús. Por eso Jesús se presenta de una manera femenina. Jesús es la misma sabiduría. Y él se presenta ¿qué? De manera femenina. Y dice, Salomón, construye un templo. Y este es el plano del templo de Salomón. Y el templo de Salomón tiene la misma forma. Los planos del templo de Salomón tienen la misma forma de ¿qué? De un humano acostado. Porque yo le estaba explicando a Salomón, Salomón, tú vives en tu cuerpo, pero tú no tienes control de todo tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva cayeron en la materia. Pero yo te voy a ayudar para que tú tomes control de todo tu cuerpo. Y
Dios lo va a ayudar a trascender. Y Salomón empieza ¿qué? A subir hasta la cabeza. Llegas a la cabeza. Llegas a la cabeza. Y en la cabeza ya él puede entender el mundo de una manera diferente. De una manera diferente. Entonces, debemos ver el cuerpo como Dios lo ve, como un templo. Y el hombre tiene el templo, pero también tiene ¿qué? El alma. El espíritu es ¿qué? El aliento de vida. Pero el alma es ¿qué? Animal. Alma animal. Y tú puedes representar virtudes. Dentro de ti pueden haber ¿qué? Virtudes. La virtud de una oveja es ¿qué? Ser manso. Tú dices, no, es que hay una persona que es mansa. Es una ¿qué? Una oveja. Una persona sabia. Un mono. Una persona que es zorro o zorra. Quiere decir que es una persona que se conecta con todos, que sabe qué, interactuar con los demás, aprende de los demás. No lo veamos como algo sexual, por el momento no lo veamos como algo sexual, sino una virtud. Tú eres un león. Tú dices, no, es que ese hombre sabe conquistar. ¿Es todo qué? Un león. Pertenece a la realeza. Es un león. Es un león. El águila representa que es una persona que trasciende, que ha alzado el vuelo. El pez, que es un señor, una monarca, una persona que es capaz de liderar. Entonces, esto representa que virtudes. Entonces, como vemos que el hombre es un templo, puede representar que virtudes. Entonces, si tú dices, no, es que yo voy a la iglesia y yo represento que una oveja del Señor. Pero Dios dice, usted no se tiene que quedar siempre en ovejas, sino que pueden trascender. Su alma puede cambiar de que de ser una oveja a ser una persona sabia. De ser sabio puede pasar a que un hombre astuto. De ser un hombre astuto puede pasar a qué? A ser un león. Y eso es lo que Dios hace. Transforma sus ovejas en leones. Por eso Jesús dice, yo soy el león de la tribu de Judá. Jesús lo dice, yo soy el león de la tribu de Judá. Jesús es un cazador. Él es la oveja del Señor, pero también es que un cazador. Un cazador. Tú dices, no, es que yo soy muy bueno para los negocios. Él es un tiburón. Entonces quiere decirte que tu cabeza tiene forma de tiburón. No, sino es una virtud que tú tienes dentro de ti. Es una virtud. El águila, que es una persona que ora, que vive que elevada en lo espiritual, pero tiene que la forma humana. Recordemos que es una virtud. Es una virtud. El templo no cambia, pero tú puedes encarnar esas virtudes. Esas virtudes, tú puedes poner dentro de ti cualquier virtud. Cualquiera de esas virtudes. Por eso, ese proceso se llama como el nazareato. Jesús es Jesús de Nazaret. Y Nazaret significa Natsir. Un Natsir es que un árbol nuevo. Un árbol nuevo. Eso es lo que es un árbol nuevo. Y en ese árbol pueden habitar animales, que son virtudes. Virtudes tuyas. Es la realidad. Ahora bien, en sentido contrario tenemos la teoría de Darwin, donde nos dice de que el hombre puede evolucionar. Pero eso no es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque la evolución ocurre de una manera interna, donde tu cuerpo es un templo y tú puedes evolucionar espiritualmente, haciendo que tu alma evolucione. Pero la parte física de la materia no evoluciona, que es la parte del templo. ¿Por qué? Porque Jesús creó el mono como una virtud. ¿De qué? De pensar. Y creó al hombre dándole ¿qué? La imagen de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es un Dios. El hombre es un Dios. Tiene la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová es el Dios de dioses. Entonces, esto no ocurre, esto no sería correcto. Esta observación de Darwin no es correcta, ni siquiera tiene evidencia. Darwin no debió explicar eso de esta manera. ¿Por qué? Porque donde ocurre la evolución es en el alma, no en el cuerpo. Es decir, de una manera interna, no de una manera externa. Entonces lo que hizo Darwin fue que esterilizar, y eso no es correcto. Porque según Darwin dice, no, es que la materia se moldea. La materia, y tú puedes pasar de ser un mono
a ser literalmente un Dios. Y Jehová, que siempre ha estado por la eternidad, dice que eso no es posible. Eso no es posible. El Dios, que es Adán, el templo, puede encarnar la virtud de pensar, pero el mono, que es un ángel, el mono es un ángel. Recordemos que quien tentó a Eva fue ¿qué? Un animal, porque los ángeles, los demonios son ¿qué? Animales. Entonces, el mono que tiene la virtud de pensar no puede llegar a ¿qué? A ser un Dios. Por más de que piense o piense, no puede llegar a ser un Dios. Pero el Dios puede encarnar esa virtud. Decir, yo pienso, el sapien, con la imagen humana, el acto de pensar, el acto del mono, de pensar. Él lo puede hacer, pero el ángel no lo puede hacer. Esto no es correcto. Darwin no ideó esto como una idea en su mente, pero eso no ocurre en la realidad. Eso no ocurre en la realidad, ocurre en lo que les expliqué, de que el cuerpo es un templo y el alma evoluciona dentro del hombre. Y el alma es que animal. Pero el hombre no se transforma en un mono. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la imagen de Dios. Y la imagen no cambia, permanece fija. ¿Por qué? Porque es perfecta. Es perfecta. Esa es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que los masones y los Illuminatis gobiernan el mundo. Eso no se puede negar. ¿Ellos qué hacen? Gobiernan el mundo. Y lo hacen porque son alumnos de Dios. Son alumnos de Jehová nuestro Dios. Pero ellos han sido ¿qué? Malos gobernantes. El problema es que siempre va a haber unos que gobiernan y otros que se dejan gobernar. Los que se dejan gobernar son los que no entienden lo que esos están haciendo. Pero si tú dices, no, yo quiero gobernar, yo quiero aprender a gobernar, Dios te enseña a ser un Dios. Es realidad porque eso es para todos. Y Dios te da la oportunidad para que tú lo hagas. Y te da unos secretos. Porque esto es lo más importante, la sabiduría oculta. Cuando tú aprendes a manejar la sabiduría oculta, tú puedes hacer de que una persona alcance la iluminación y entienda su verdadero propósito. Y esos secretos primeramente estaban en las personas negras, en quienes los más fuertes de la antigüedad, que eran los cananeos. Los cananeos, los egipcios y los cusitas. Ellos eran los más fuertes en el mundo antiguo y Dios gobernaba con los negros en el tiempo antiguo, haciendo el mismo ejercicio de hoy en día, mirando si los negros cómo gobernarían el mundo. Hoy en día Dios, ¿qué hace? Mira cómo las personas blancas gobiernan el mundo. Hoy en día, quienes gobiernan el mundo, ¿quiénes son? Los israelitas, los judíos, porque Dios se los prometió. Luego tenemos a los europeos, Francia, Inglaterra, España, y luego tenemos Estados Unidos. Aunque ustedes no crean, el padre y la madre de Estados Unidos es literalmente Israel, Europa. Porque Estados Unidos es una nación muy joven, es una nación joven. Pregúntenle a cualquier historiador y se van a dar cuenta de que Estados Unidos es una nación joven, porque quienes estaban antes en Estados Unidos eran indígenas y la tierra fue conquistada por ingleses. Por eso en Estados Unidos hablan el inglés, porque ellos tomaron la tierra y ahí empezó a habitar alemanes, franceses, italianos, de todos lados. Es una nación de ¿qué? De inmigrantes. Por eso es increíble cómo los estadounidenses menosprecian a los otros inmigrantes cuando ellos también son un pueblo inmigrante, ¿no? Es algo que se debería entender, pero no es el tema. Porque Estados Unidos es una nación joven, extremadamente joven. Es la realidad. Entonces, recordemos que en el tiempo antiguo, los que tenían esa sabiduría oculta eran los negros. Y Dios trabajaba con los negros, pero Dios vio algo en los negros, que fue que se enaltecieron. Dijeron, hemos alcanzado un poder enorme,
gobernamos el mundo y somos los soberanos. Porque los negros gobernaban el mundo antiguo, los cananeos, los egipcios y los cusitas. Y la Biblia enseña de que las personas más débiles en el mundo antiguo eran los blancos. La Biblia lo dice. Dice que para un egipcio era una abominación comer con un hebreo. Traducido en palabras literales, está diciendo de que para un negro egipcio, porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros, era abominable comer con un blanco. Lo dice la Biblia. La Biblia dice que cuando un hebreo pasaba cerca de un egipcio, el hebreo tenía que bajar la mirada, porque si no, el negro lo golpeaba. También dice que Faraón ordenó la muerte de todos los niños hebreos. ¿Quién hizo eso? Faraón, el líder del grupo étnico de los negros. Él ordenó matar a todos los niños hebreos. Y entonces los soldados cuando salían a matar a los niños decían, uy, no, pero Faraón nos mandó a una misión imposible. Porque ¿cómo vamos a diferenciar los niños blancos hebreos de los niños blancos egipcios? No. Lo que ocurría es que se podía diferenciar muy fácil. Los niños egipcios eran negros y los niños hebreos eran blancos. Tenían que matar los niños blancos. Y eso fue lo que hicieron. Matar niños blancos. Porque Egipto significa tierra negra, tierra de negros. No iban a matar a un niño negro. Iban a matar solamente los niños blancos. Y eso fue lo que ordenó Faraón. Eso es lo que te enseña la Biblia. Faraón, un varón negro, dijo, las mujeres déjenlas vivir. ¿Por qué? Porque las hijas de los blancos son muy hermosas. Y eso iba a ser, ¿qué? Placer para el pueblo. ¿Por qué? No iban a tener hermanos, ni padres. Perdón, no iban a tener hermanos que las defendieran, sino que las iban a poder tomar. Entonces Faraón estaba pensando en eso. Lean la escritura. Él lo dice. Para los egipcios era muy fácil ver esa diferencia. Pero claro, cuando hacen una película dicen, no, los faraones eran blancos y los hebreos también eran blancos. La historia no es así. Los que gobernaban el tiempo antiguo eran los negros, los cananeos, los cusitas. Tenían el dominio del mundo. ¿Por qué? Porque los cusitas es ver hoy en día a los israelitas, sino en manera de blancos. Porque los cananeos son los que primero gobernaron el mundo y habitaban que la tierra prometida. Y la tierra prometida es muy importante porque es el corazón del mundo. Y quien tiene el corazón del mundo gobierna al mundo. Es la realidad. Moisés se salvó y él vivió ¿con quién? Con Faraón. Él se crió con gente negra. Y luego él toma una esposa negra, una cusita, Séfora, una mujer negra. Es la realidad. Entonces Jehová nuestro Dios entrega los secretos, entrega la sabiduría. Y luego empieza a evaluar el mundo que crea ese grupo de personas. Pero los negros empezaron a ¿qué? A cometer un gran error que fue esclavizar a Israel. Ese fue un error enorme. Eran personas blancas. Y la Biblia lo dice, Israel, acuérdate que tú eras el pueblo más insignificante en todo el mundo. ¿Hablando de qué? De personas blancas, que eran los más insignificantes. Porque los negros tenían un poder enorme. Primero estaban quienes, los cananeos, los egipcios y los cusitas. Y los blancos estaban por debajo. Por debajo. Pero miren lo que hace Dios. Dios hace esto. Saca a Israel, que son personas blancas, las saca ¿qué? Al poder. Y les entrega los conocimientos ocultos. Y a los egipcios los manda ¿qué? A pagar el castigo. Vayan y paguen el castigo de lo mal que se han portado. Porque el hombre, cuando toma decisiones, tiene que aprender a vivir con las consecuencias de esas decisiones. Entonces, ellos pusieron ¿qué? Ellos fueron los que empezaron con ¿qué? Con la servidumbre, con la esclavitud. ¿Quiénes fueron? Los negros fueron los que empezaron con eso. Y luego les tocó ¿qué? Pagarla. Pero ellos dicen, venga, ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Por qué nos tratan tan duro? Porque los blancos cuando subieron al poder, dijeron, es tiempo de ¿qué? De vengarnos. Y es tiempo de ¿qué? De borrar la historia.
Tú debes saber que una persona blanca de estrato medio no tiene nada que ver porque los de estrato medio simplemente buscan sobrevivir. Son medio ricos. Pero las personas que están en el poder, ellos conocen la verdadera historia. Y ellos buscan que vengarse de las personas negras. ¿Haciendo qué? Ocultándoles la historia. Un egiptólogo. Un egiptólogo va y estudia Egipto y se da cuenta de que las personas negras están en todos los murales. Y tú le preguntas, ¿cómo eran los egipcios? Blancos. Por favor, estás viendo de que los murales están llenos de qué? De gente negra. Y vas a decir que los egipcios eran blancos. Y es porque ellos compran a los egiptólogos. Y ellos dicen lo que querían escuchar. Es realidad, no dicen la verdad, pero tú puedes buscar simplemente, buscas un ratico, imágenes de Egipto, y te va a aparecer pura gente negra. Porque los egipcios, porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Ellos dominaban el mundo antiguo y luego les tocó pagarlo. Sino que los blancos cuando subieron al poder dijeron, ya es tiempo de qué? De vengarnos. De lo que los egipcios le hicieron a quienes? A nuestros padres. ¿Es tiempo de qué? De vengarnos. Es realidad. Entonces empezaron a qué? A borrar la historia. Y cuando cuentan la historia del Éxodo dicen, no, es que Faraón era blanco, los egipcios eran blancos y los hebreos también blancos. Entonces los negros dicen, venga, entonces, ¿qué es lo que estamos pagando? ¿Qué es lo que, qué es lo que hemos hecho mal? ¿Han contado qué? Mal la historia. Cuando la historia se debe contar con los colores de la verdad. Y por eso ustedes deben saber de que los masones han tomado los secretos. Los hebreos los da Dios, porque la sabiduría viene de Dios, siempre viene de Dios. Pero, si ustedes se dan de cuenta, los masones son estos. Los masones. ¿Y los masones vienen de dónde? De los Salomones. Por eso masones, Salomones. Salomones. Ellos vienen del tiempo de Salomón porque Dios le pasó los conocimientos a Salomón. Dios se los dio a Salomón. Pero los egipcios tenían primero ese conocimiento, que eran los negros. Ellos tenían primero ese conocimiento oculto. Y ellos por eso los masones imitan a los egipcios. Y si ustedes se dan de cuenta en esta imagen es mucho más antigua que esta. Esta imagen es moderna, pero ellos utilizan todos los utensilios que utilizaban quienes, los negros. Estamos hablando del sombrero, del collar en el cuello y del delantal. Y tú dirás, pero yo para qué voy a utilizar eso. Eso te hace influenciar sobre las personas, se da poder sobre las personas. Son símbolos que la persona carga y le da poder. Y le da poder. Y eso te da fuerza sobre los demás. Por eso, si nosotros nos damos cuenta, la anatomía de las personas negras es superior al de las personas blancas. Una persona negra nace con un cuerpo ya un poco musculoso, un poco marcado, y el miembro viril es mucho más grande. Y eso te habla mucho de qué? De la potencia de la persona. En la realidad, los negros tienen un potencial mayor. ¿Y cómo los blancos lograron dominar? Porque Dios les entregó los secretos. Y a los negros los entregó a la confusión, a que pagaran todo lo que habían hecho mal. Es realidad, es realidad. Entonces, debemos entender la historia de esta manera. Debemos entender la historia con los colores de la verdad. ¿Por qué? Porque la mente necesita esos conceptos para poder evolucionar espiritualmente. Necesita conocer la verdadera historia. Y la Biblia te lo dice, de que en la tierra prometida primero estaban ¿quiénes? Los cananeos. Dios quitó a los cananeos y plantó a Israel. Cambió personas negras por personas blancas. Y Dios se dio cuenta de que las personas buscan ¿qué? La venganza. Primero estaban ¿quiénes? Los cananeos, los egipcios. Los egipcios esclavizaron a quién? A Israel. E Israel subió al poder a qué? A vengarse. Y cometieron el mismo error que los negros, que fue esclavizar humanos. Y la Biblia lo dice, el hombre se enseñará del hombre para mal de él mismo. ¿Por qué? Porque al final tiene que volverlo a pagar, porque es una cadena. Y ahora, ustedes deben saber que Dios entrega los secretos y te vuelve ¿qué? Un Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de dioses. Pero Él dice,
a mí me tienen que entregar un resultado. Por eso los masones se hacen llamar ¿qué? Los edificadores del mundo. Y dicen, nuestro logo es un compás y una escuadra, porque nosotros edificamos el mundo. Los que edificaban el mundo en la antigüedad eran los negros. Y los negros forjaron ¿qué? Un mundo glorioso. Un mundo lleno de ¿qué? De oro y de conocimiento de Dios. Pero los blancos han construido un mundo mediocre. Es decir, vemos el resultado del mundo de hoy, decimos, los masones no se pueden enaltecer y decir, es que el mundo que hemos construido es un mundo glorioso, porque eso es darles vergüenza, ser la gente conchuda, ver el mal que han hecho y llamar eso glorioso. No se puede. Les voy a decir una cosa, los negros en el tiempo antiguo vivían mucho en qué, en la guerra, pero las personas blancas han vivido tiempos de paz. Pero el mundo antiguo es mucho más glorioso. Es mucho más glorioso. Y el mundo que han construido las personas blancas es un mundo mediocre, lleno de gente enferma, lleno de gente endeudada, un mundo contaminado, un mundo a punto de ¿qué? De cada uno lanzarse misiles para destruirse, un mundo depravado. Ese es el resultado, es decir, ¿se pueden sentir orgullosos los masones? No se pueden sentir orgullosos, debería darles vergüenza. Y eso es lo que Dios dice. Yo les permití gobernar, pero ustedes tienen que rendirme cuentas. Y al que más le di, más le voy a pedir cuenta. Es realidad. Es donde Dios empieza ¿qué? A pedir cuentas. Porque Dios entrega el mundo para que el mundo gobierne, para que el hombre gobierne y demuestre su bondad que hay en su corazón. Pero el hombre luego se pervierte cuando tiene mucho poder. Cuando tiene mucho poder. Y Dios pide cuenta. Y el mundo que han construido los masones es un mundo mediocre. Debería darles vergüenza. Es realidad. ¿Por qué? Los blancos, al limitar a los negros, hicieron una copia barata del mundo antiguo. Eso es lo que reflejan. Una copia barata del mundo antiguo. Y eso debería darles vergüenza. Por eso ustedes deben saber que Jesús va a destruir este mundo. ¿A través de qué? Del Apocalipsis. ¿Para qué? Para forjar un mundo nuevo. Porque eso es lo que hacemos. Destruimos el mundo imperfecto y forjamos uno nuevo. Porque el mundo que han construido los supuestos edificadores es mediocre. Ese mundo es mediocre, lleno de injusticia y de maldad. Es un mundo mediocre, lleno de injusticias. Deberían sentirse que avergonzados. ¿De qué? De llamarse masones o Illuminati. Deberían sentirse que avergonzados. Porque ese mundo da tristeza. Es la realidad. El mundo antiguo era mucho mejor. Es realidad. Lo hicieron mucho mejor los antiguos. Y la Biblia lo dice. Es realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que todo es una cadena. Recordemos que Jesús, que fue nuestro Dios, empezó a trabajar primero con los negros, porque primero es la noche, y Dios creó a Adán siendo un varón negro, representando ¿qué? La noche. Y luego tenemos el día, que es Eva, la noche y el día. Y Dios primero trabajó ¿con quién? Con los negros. Adán pasó a Caín, de Caín pasó al sacerdocio de Melquisedec, y tenemos a Melquisedec. Y los que primero gobernaron el mundo fueron ¿quiénes? Los cananeos, los que habitaron en la tierra prometida. Y luego empezó a trabajar ¿con quién? Con Israel. Entonces debemos entender de que cuando Dios escoge solamente un bando, hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. Los negros crecen muchísimo y dicen, nos hemos crecido. Hay que dominar a los blancos. Y cuando vemos que los blancos crecen mucho, dicen, venga, hemos crecido mucho. ¿Es tiempo de qué? De dominar a los negros. Entonces, hay un desequilibrio. Entonces, para que eso no vuelva a ocurrir, lo que Dios hace es escoger un Adán y una Eva de nuevo. Entonces, vamos a entender esto. Jesús es un ser andrógeno. ¿Por qué? Porque él sabe ser hombre y sabe ser mujer, porque él creó a ambos. Entonces, él lo que hace es enviar su kundalini. Su kundalini masculina es una serpiente negra y la envía a través de Adán, su parte masculina, a través de Caín, a través del sacerdocio de Melquisedec y aparece como Melquisedec.
y envía su Kundalini femenina, que es Eva, a través de Abel, pasa a través de Zen. Y de Zen aparece como el sacerdocio arónico. Y ellos dan a una reina, que es la reina Esther. Y ellos reinan. Y ambos son Cristo. Cristo femenino y Cristo masculino. Y ellos se enamoran y guían a la humanidad. Es como si Jesús se enamorara de él mismo. ¿Por qué? Porque para eso él creó a Adán y a Eva. Adán y Eva. Y él se enamora de él mismo. Pero como Adán y Eva murieron con el polvo, entonces tiene que aparecer otro Adán y otra Eva. Y en el futuro aparecen y vienen siendo ¿quién? Jesús mismo. Y él guía a la humanidad a través de esa familia. Uno tiene que ser negro para que proteja los intereses de los negros y la otra tiene que ser blanca para que cuide los intereses de los blancos y haya un equilibrio en el mundo, para que ninguno se enaltezca contra su hermano, sino que ellos cuiden el interés de ambos. Es la realidad de que el hombre negro cuide los intereses de ¿qué? De los negros, y la mujer blanca cuide los intereses de los blancos, sin que ninguno dañe al otro. Entonces, eso es lo que Dios va a hacer. Ese es como el proyecto que Dios tiene para el milenio, de cómo Dios va a arrancar el milenio, donde Dios no va a permitir de que los negros queden solamente en un lado y que los blancos queden en otro lado, sino que tienen que combinarse para que no vuelva a pasar lo que pasó. Porque Dios no quiere más esperar a que los negros primero arrancaron en el tema de la esclavitud y luego esperar a que los blancos les den el pago, porque eso se demora mucho tiempo. Entonces Dios no quiere de que eso ya vuelva a ocurrir, de que no haya más esclavitud horriblemente. Es la realidad, Dios no quiere más eso. Dios quiere que vivan en paz y entiendan todo lo que ya vivieron. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir. Debemos aprender de la historia y para eso debemos ver la historia como debe ser, con los colores de la verdad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, y que ha de venir el Todopoderoso. Cuando Jesús dice que es el alfa y la omega, le está diciendo, yo soy el alfa, pero yo también soy la omega. Él dice, yo soy ambos, yo soy el varón, pero yo también soy la mujer. Jesús es ambos. Cuando dice que es el alfa y la omega, le está diciendo, yo soy ambos. Jesús dice, yo soy del sacerdocio de Melquisedec. Por eso Jesús fue que a las bodas de Canaán y allá hizo que su primer milagro transformó el agua en vino. Y él dice, yo también pertenezco a Israel. Por eso a sus 12 años, él se reunió con los fariseos y los escribas y demostró tener una sabiduría adelantada a su edad y a su época. Y sabía muchísimo sobre Dios. Entonces Jesús es el que está entre ambos. Cuando dice que es el alfa y la omega, él dice, yo soy ambos. Por eso Jesús es un varón moreno, porque él es el que está entre el negro y el blanco. Y entre el negro y el blanco produce ¿qué? El gris. El gris, el Cristo. Es realidad. Él produce ¿qué? El gris, el Cristo. Él es el moreno. El moreno. El que saque entre el negro y el blanco. Esa es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que el ser humano fue creado para ser un templo de Dios. Para eso fue creado el ser humano. ¿Para hacer qué? Un templo de Dios. O llamémoslo también una casa de Dios. O una nave. O un carro. Un carro. Entonces, el ser humano fue llamado y creado para eso. Pero el ser humano no entiende eso. Nosotros somos seres duales. Dentro de nosotros pueden haber muchos seres. Pero nosotros fuimos creados para ser templos de Dios. Ese es el deber como ser humano. Para eso nos crearon. Para ser un templo de Dios.
y Dios habita dentro de nosotros. Pero los masones y los Illuminatis, ellos promueven ¿qué? El contrato con demonios. El contrato con demonios. Entonces, como mi cuerpo es un templo, yo contrato a un demonio para que el demonio viva en mí y él me preste sus servicios. Y a cambio, yo lo alimento. Pero entonces yo le estoy quitando la posibilidad a Dios de entrar en mí. Y lo que ocurre es que los masones, los iluminantes, pasan por el proceso de ¿qué? Del nazareato. ¿Para qué? Para alcanzar la iluminación. Y muchas veces ese proceso lo hace Dios. ¿Para qué? Para que el hombre alcance la iluminación. Y el hombre se vuelve ¿qué? Un ser perfecto. Pero lo que es que llenarse de demonios. Y dice Dios, a ti yo no te quiero. Y eso pasa muchísimo. De que muchas personas dicen, no quiero al creador, sino que quiero hacer un contrato con un demonio. Y aquí es donde Dios dice, venga, pero es que yo lo creé a usted para ser un templo para mí. Pero el hombre dice, no, no quiero nada con Dios, sino que quiero un contrato con demonios. Y Dios se da cuenta que esa persona es ingrata, es malagradecida, porque para el hombre alcanzar la iluminación, Dios es el que lo llama. Dios es el que le da ese privilegio. Es realidad. Entonces, tú dirás, pero ¿por qué una persona quiere hacer un contrato con el demonio? Porque el demonio te puede prestar servicios, diferentes tipos de servicios. Digamos que tú necesitas hacerle daño a alguien y el demonio te dice, yo puedo quitarle energía, puedo quitarle esto, puedo quitarle esto. Te ofrezco esos servicios. A cambio, tú me tienes que entregar energía. Entonces, tú puedes hacer un contrato con el demonio y el demonio también te puede decir, mira, yo conozco tesoros ocultos, pero tenemos que ir a buscarlos. Entonces, es una relación con el demonio, pero Dios dice que no, el hombre fue creado para ser un templo para Dios. Si el hombre se llena de demonios, ¿qué hace? Afrenta a su creador. ¿Por qué? Porque está diciendo, no, Dios, yo no te quiero a ti. Dios, yo no te quiero a ti. Quiero un contrato con un demonio. Está insultando a su creador. Y los masones promueven hacer contratos con demonios o hacer pactos. Y a Dios no le dan nada, lo dejan por fuera. Y tú dices, eso está muy mal, porque el hombre fue creado para Dios, Dios lo creó. Y tú dices, así es como me pagan. Y luego empieza Dios a castigar. Y luego empieza ¿qué? A llorar. Y dice, ¿por qué Dios? Y Dios permite de que el mismo demonio crece y se apodera del hombre y lo posee. Porque al principio tú puedes controlar a un demonio, pero luego el demonio busca apoderarse de ti y empieza ¿qué? A meter más demonios, más demonios, más demonios, más demonios. Y en ti pueden caber muchísimos demonios hasta que se apoderan de todo tu cuerpo. Se apoderan de todo tu cuerpo y de tu corazón y queda poseído. Queda poseído. Es la realidad. Mira lo que dice la escritura. Mateo capítulo 6, versículo del 22 al 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mira lo que dice en manera que femenina. ¿Y por qué habla de singular? Uno, ojo. El ojo, ¿hablando de qué? De la glándula pineal. Si tu ojo, singular, si tu ojo, uno, está hablando de qué? De la glándula pineal. Y dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, si tú metes demonios dentro de ti, tu glándula pineal va a emanar ¿qué? Perversidad, robo, injusticia. Pero si tú dejas entrar a Dios dentro de ti, tú vas a emanar ¿qué? Luz, amor a Dios. Y lo que ocurre es que Jehová nuestro Dios dice, esta persona hizo muy bien su trabajo. ¿De qué? De ser un templo para Dios. Pero la otra se transformó en un templo de demonios.
Y en el día del juicio, Jehová le dirá, el que fue un templo para Dios, siga el paraíso. Al que fue un templo para demonios, le dirá, tómenlo y échenlo en el horno de fuego con todos y sus demonios. Y lo echan en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque fue perverso. Y no dejó que Dios entrara en su corazón. Ahora bien, el hombre tiene algo que es muy importante para Dios y es la imagen de Dios. Debemos entender esto. Los masones y los Illuminatis, ellos adoran a Baphomet. A Baphomet. Baphomet es esto, una bestia, con su marca, el 666, la bestia. Y ellos utilizan la imagen que Dios les dio y se postran ante una bestia, ante un animal, y eso es ser un humano vil. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la imagen de Dios y él es un templo para Dios. Entonces, si Dios me escogió y me llamó para ser un templo para él, yo por ningún motivo me puedo postrar ante un demonio. Además, Dios me permitió que alcanzar la iluminación. Yo tengo que ser agradecido con Dios y permitir que Dios habite en mí. Es mi deber. Pero el hombre muchas veces, ¿qué hace? Se inclina ante los demonios y honra a los demonios, pero a su creador no. A su creador, ¿qué hace? Lo menosprecia y lo tiene por poco. Y esto hace encender la ira de Dios, donde Dios dice, este humano, yo lo creé y le di todo. Y así es como me pagan. Y Dios, ¿qué hace? Destruye al humano. ¿Por qué? Porque está honrando demonios y a Dios no honra. Se pone que la marca de la bestia, pero no tiene nada que ver con Dios. Dios se enoja porque el hombre tiene la imagen de Dios, está humillando su imagen. Además, si el hombre es un templo de Dios, el hombre por ningún motivo se puede postrar ante un demonio. ¿Por qué? Porque si Dios está dentro de nosotros, Dios también lo haría. Y por eso Dios muchas veces, ¿qué hace? Se sale del hombre. Dice, yo me puedo postrar porque yo soy el soberano. Y Dios se sale de ese hombre. Se sale. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. Dice, no te harás imagen, ni ninguna cosa semejante de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. Inclinarse de la manera que está esa imagen. Dice, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces Dios les explica, tú no te puedes postrar ante una imagen, ni menos ante un demonio. No te puedes tatuar la marca de la bestia, porque es como marcar el ganado. La bestia te marca. Y Dios dice, el hombre no se puede hacer tatuajes. Entonces, es como un dominio. El demonio coge dominio sobre el hombre. Y Dios dice, este hombre está humillando mi imagen. Y lo que va a hacer en el día del juicio es quemarlo en el horno de fuego. Porque está humillando la imagen de Dios ante un demonio. Imagínate eso, un demonio. Que un demonio es lo más bajo, es lo más débil. Están por debajo de los humanos. Nosotros somos dioses. Es la realidad. Dios nos dijo, hagamos al hombre. Y al hombre solamente le dio la imagen de Dios. Ni siquiera a los ángeles, ni siquiera a los demonios. Pero el hombre se postra ante un demonio y a Dios lo insulta. Y dice, tranquilo, en el día del juicio nos veremos. Y ahí es donde el hombre empieza ¿qué? A llorar y a gritar, Dios, perdóname. Y Dios dice, amigo, ya es muy tarde. Mientras vives, puedes arrepentirte y buscar a Dios con todo tu corazón y buscar a Jesús. Mientras vives y destruir esas imágenes. Dios dice que a esas imágenes ¿qué hay que hacer? Desmenuzarla muy bien y luego prenderle fuego. Desmenuzar bien la imagen y luego prenderle fuego. Es el deber del hombre para deshacerse de esos demonios y pedir perdón a Dios. Pedir perdón y buscar a Jesús con todo su corazón. Es la realidad. Ahora bien,
ustedes deben saber de que los nazarenos son personas muy diferentes a lo que hoy en día conocemos como un cristiano. Y los nazarenos se comportan de una manera distinta. Pero ellos llegan a tener una relación más íntima con Dios. En la realidad, los nazarenos tienen una relación más íntima con Dios, tanto que ellos sí conocen a Dios más que el mismo pastor, más que el mismo sacerdote, más que el mismo anciano de los testigos de Jehová, más que el rabino. El nazareno llega a conocer a Dios más que los demás. Es realidad, por eso Jesús es Jesús de Nazaret. Entonces, decimos, Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 24 dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Por qué querían que Jesús tocara al ciego? Porque Jesús estaba ¿qué? Lleno de vida, porque Jesús es el tabernáculo de Jehová. Jesús es el templo de Hashem, es el templo de Jehová. En Jesús habita el Padre. Ellos son uno, una unidad. Por eso dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jesús y Jehová son ¿qué? Una unidad. Lean la Biblia, Jesús no dijo, yo y mi Padre somos uno. Jesús lo dijo. Se lo dijo a Felipe. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jehová y Jesús son uno, inseparables. Dice, entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupió sobre sus ojos. ¿Por qué Jesús escupe sobre los ojos del ciego? Porque la saliva de Jesús tiene vida, tiene la capacidad de crearte ¿qué? Ojos nuevos. Toma saliva de Jesús, tiene la herida, te pones ahí y te curas. La enfermedad que sea, necesitas un brazo, te falta un brazo. Saliva de Jesús y te crece el brazo. Porque todo el cuerpo de Jesús emanaba vida. Cualquier parte de Jesús. Las lágrimas de Jesús emanaban vida. Cualquier parte, el cabello de Jesús. Por eso hay una mujer que toca a Jesús. La ropa de Jesús emanaba ¿qué? Vida, sanidad. Cualquier parte de Jesús emanaba ¿qué? Vida. Y por eso el escupe le da saliva. Y la saliva es vida. La de Jesús, ¿no? Escupió en sus ojos y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Entonces, el testimonio del ciego, cuando abre los ojos, dice, yo veo hombres, pero parecen árboles que caminan, porque eran ¿qué? Nazarenos. Los nazarenos normalmente ¿qué hacen? Se dejan crecer el cabello. Se dejan crecer el cabello. Ustedes deben saber que uno de los estilos que más utiliza Jesús son las trenzas. Jesús ha vivido ¿qué? En la eternidad. Y él ha tenido todos los cortes de cabello que ustedes se puedan imaginar. Utiliza diferentes estilos de corte. Pero uno de los que más les gustan es las trenzas. Las trenzas. En la realidad, él ha tenido que muchos estilos de cabello, pero le gustan mucho las trenzas. Y por eso, el ciego nos da testimonio de que él miraba hombres que parecían árboles. ¿Por qué? Por el afro. También se dejan crecer el afro. Y que eran morenos. ¿Por qué? Porque el tronco parecen morenos. Entonces, en Bethsaida vivían ¿qué? Nazarenos. Y eran personas que morenas, que parecían árboles que se movían. Porque ellos utilizaban ese estilo. ¿De qué? De los nazarenos. Como Sansón. Sansón también se dejaba crecer el cabello. Tenía ¿qué? 7 trenzas.
Sansón tenía el cabello, tenía trenzas, Sansón, tenía 7 trenzas. Así como Jesús, Jesús tiene que una melena, porque él es Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Ahora bien, ustedes deben saber de que los nazarenos, no todos son buenos. Hay nazarenos que son extremadamente malos. Otros son locos. Hay otros que son genios. Nazarenos que yo conozca, que han pasado por el Nazareato. Nicolás Tesla, Albert Einstein. Ellos eran judíos. Ellos conocían esos secretos. A los judíos se les da esos secretos para que sean superiores a los demás. Ellos se vuelven genios, pero también una persona se puede enloquecer. ¿Por qué? Porque el nazareno entra en una relación con Dios. Y si esa persona no respeta a Dios, Dios lo que hace es que enloquecerlo, lo rechaza. Dice no, esa persona no respeta a Dios. Y Dios lo rechaza. Y Dios los vuelve locos. Es la realidad. Porque el nazareno hace un voto con Dios. Es como si se casara con Dios. Hace un voto con Dios. Y si el hombre no respeta a Dios, Dios lo desecha. Es como si se casara con Dios. Es realidad. Es como si se casara con Dios. Dios lo rechaza. Incluso lo puede volver loco. Pero hay otros hay otros que respetan a Dios y dicen, yo respeto a Dios como el soberano. Dios los puede volver genios. Hay otras personas que se ponen disponibles y dicen, yo estoy para servirte. Y Dios los vuelve como Sansón. Le puede dar poderes. Les puede dar poderes. Pero muchos nazarenos no son buenos. Y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. La Biblia es muy sincera hablando de los nazarenos. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo del 45 al 47 diciendo, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret. Y Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Por qué Natanael dice eso? Porque él sabía de que la mayoría de nazarenos salían locos, o eran genios, o eran billonarios y tenían conceptos muy raros sobre Dios. Porque los nazarenos son los únicos que pueden presentarnos a Dios tal y como es. Los nazarenos son los que conocen a Jesús tal y como es. Y muchos nazarenos que hacían, se vestían de mujer, se desnudaban, hacían cosas locas. Y por eso dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Diciendo, es que los nazarenos no son nada bueno, son gente loca. Y pasa, porque muchos no pasan las pruebas. Dios te empieza a probar, a ver si tú eres digno de conocer a Dios, de acercarse a Dios. Es decir, tú no vas a dejar que cualquier persona se acerque a ti. ¿O sí? No, tú dices, no, yo tengo mi espacio que es sagrado. Dios tiene que su espacio sagrado. Entonces, si una persona quiere acercarse a Dios, Dios empieza a probarlo. Si no pasa las pruebas, la persona te puede volver loca. Por eso, la Biblia habla de que Aarón tenía 2 hijos, Nadab y Abiud. Ellos dos ofrecieron a Dios fuego extraño, que Dios no les mandó, y Dios los mató. Porque entraron en qué? En la presencia de Dios. El nazareno le ocurre lo mismo, él se acerca a Dios, y si la persona no lo hace con respeto, Dios lo puede matar o lo puede volver loco. Es como si se me acercas a mí, y yo digo, no, esa persona yo creo que se acerque, o digo, no quiero que se acerque. ¿Por qué? Porque vi algo que no me agradó, o me hace sentir que incómodo. Entonces yo digo, aléjate, y ya, la persona se puede que molestar. Lo mismo ocurre con Dios. Dios dice, ese se acerca, ese no se acerca. Es la realidad. Y por eso de Nazaret salían personas variadas. Pero de ahí salió ¿quién? Jesús. Jesús, el Jesús de Nazaret, era que un nazareno. Él salió de ellos. Él salió como lo bueno. Él salió como lo bueno de los nazarenos. Los demás eran locos y genios, millonarios. Hay que decirlo, Dios los bendice muchísimo.
Los nazarenos son ricos, tienen muchísima plata, eso no se puede negar, les va muy bien, les va muy bien, pero, pero, Jesús es el único que sale de ellos, es lo que sale cuerdo. Por eso Jesús dice, yo soy Jesús de Nazaret. Pues los demás estaban, ¿qué? Mal. Y por eso Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y miren lo que dice. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercó, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Por qué Jesús dice de que en Natanael no hay engaño? Porque Natanael dice que los nazarenos son locos. Y eso es verdad. La mayoría de nazarenos son locos, son genios, son millonarios, hacen cosas muy raras, se visten de mujer, hacen cosas muy extrañas. Es realidad. Entonces dice, lo que dice Natanael es verdad. Y de ahí salió Jesús, el Mesías, es la realidad. De ahí salió Jesús. ¿Era qué? Un nazareno. Y los que hacen nazareto también son quien masones. Ellos forman como logias, forman ocultistas, una logia, una orden ocultista, ellos la hacen, es realidad. Incluso cuando aparece un nazareno, al final hay personas que se le rodean y forman ¿qué? Una secta o un culto ocultista. ¿Por qué? Porque dicen, es que los ritos del nazareato hay que hacerlos de manera escondida, porque eso no es para todos, y todos no entienden, es realidad. Entonces, cuando la persona busca hacer los ritos para Dios, lo hace de forma oculta. Es realidad. Los ritos no se hacen de forma pública, no se hacen, es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jesús, Él es conocido en el cielo como el heredero. Y Jesús como heredero, hijo de Dios, Él tiene que tomar las decisiones difíciles, las decisiones que no tienes que tomar tú. Si tú fueras Dios, tendrías que tomar esas decisiones, pero tú no lo haces. Jesús sí tiene que tomar esas decisiones. ¿Qué decisiones? Si tú alcanzas vida eterna o te condenas. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? Jesús. Y Jesús es experto tomando esas decisiones. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega. Cuando Él dice eso, Él está diciendo, yo soy el más cruel, pero también soy el más amoroso. Jesús dice, yo soy el más cruel, pongamos cruel al otro lado, alfa, amoroso, y el más cruel. Dice, yo soy el más cruel. Porque Jesús, a lo largo de la historia, bajo el nombre de Melquisedec, como sacerdote del Dios Altísimo, él ha tenido que tomar las decisiones difíciles. ¿Cuándo la humanidad debe ser destruida? ¿Cuándo la humanidad vuelve a repoblar? Si da alimento a la humanidad o no. Si hay guerra. Jesús decide todo eso. Y eso lo vemos en el Apocalipsis. Jesús es el que envía a los jinetes del Apocalipsis. ¿A qué? A matar. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? ¿Tú? No. Jesús. Jesús tiene que tomar las decisiones difíciles. Y las personas creen que Jesús juega cuando dice, se los voy a leer textualmente. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿De quién estaba hablando Jesús? De él mismo. Jesús es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jehová dice en la escritura, Jehová a nadie juzga, porque todo el juicio se lo dio al Hijo. Y la gente cree que Jesús está contando chistes. Y Jesús no cuenta chistes. Jesús es muy serio, Él es muy temible. En el cielo es conocido como el temible. Los ángeles le tienen respeto a Jesús y lo adoran. Los demonios le tienen miedo a Jesús, le tienen miedo solamente al nombre de Jesús, que tú simplemente vas por la calle y ves un espanto y dices, en el nombre de Jesús te reprendo. Y el espanto se va.
¿Por qué le tienen tanto miedo a Jesús? Porque Jesús en el cielo es conocido como el temible y él tiene que emitir juicio incluso para los demonios. Si un demonio hace lo que Jesús no le permitió, él tiene que echarlo en el horno de fuego y el demonio allá va a sufrir tortura. Los demonios le dijeron a Jesús, Hijo de Dios, permítenos ir a los cerdos, no nos mandes al abismo. ¿Qué es el abismo? Es el lugar donde se castigan los demonios. ¿Quién lo gobierna? Jesús. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Él tiene que tener control sobre eso. Digamos que tú eres el hijo de un rey. Y decimos, es que el hijo del rey tiene ¿qué? Control sobre la cárcel. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Imagínate tú ser el hijo del rey y que tú no tienes control sobre nada. No serías el hijo de nada. Por eso Jesús es el heredero y él es muy temible. Él es el dueño de qué? Del cielo y del infierno. Él decide quién va al cielo y quién va al infierno. Y él toma esa decisión. Y él, cuando es juez, él dice, yo voy a ser juez. Toma el papel de un juez. Y él se olvida de quién eres tú. Y lee simplemente qué? El libro de tu vida, lo que hiciste. Y tu libro va a hablar por ti. Y Jesús va a decir, este va a vida eterna. Pero otros van a decir, este va a ir a condenación eterna. Y Jesús simplemente ¿qué hace? Toma la decisión y no se echa para atrás. Porque Jesús es el temible. Y tú dirás, no, eso es falso. Jesús no es capaz de torturar. Jesús no lo hace eternamente. Él no da castigo eterno porque Jesús es amor. No te confundas, no te engañes. Lee la Biblia. Jesús mismo lo dijo, que Él va a destruir el cuerpo y el alma por la eternidad. Él lo va a hacer por la eternidad. Él te ofrece ambos lados. Y tú dirás, no, Él los va a destruir porque Dios no quiere torturar a nadie, porque Dios es amor. No te engañes, no engañes tu vida, no engañes tu alma. Tú no conoces a Jesús. Jesús es conocido como el temible y Él te lo dice, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el más amoroso, pero también soy el más cruel. Jesús te lo dice. El problema es que las personas no quieren entender que es el alfa y el omega. Por él está diciendo eso. Y cuando Él te echa en el horno de fuego, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Es realidad. Entonces, ustedes deben entender de que la vida eterna, que es esta, está en una balanza ¿con qué? Con el castigo eterno. ¿Está en qué? En una balanza. Y tú dirás, no, Jesús va a quitar esto, los va a destruir, porque no quiere torturar a alguien por toda la eternidad. Ustedes deben saber que la Biblia dice que sí, que Él sí va a torturar a los rebeldes por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque si yo ofrezco en un lado vida eterna, al otro lado también tengo que poner lo mismo, tengo que poner lo mismo en balanza, porque si no la balanza se me cae. Yo tengo que poner algo en la balanza similar, porque si no, la balanza se me va para un lado y no habría justicia. La justicia es el equilibrio en la balanza, cuando esos dos están ¿qué? Equilibrados. Jesús tiene que ofrecer ¿qué? Vida eterna y castigo eterno. Él lo ofrece y cada uno es libre de escoger. Tú con tus hechos demuestra qué quieres. ¿Quieres vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Quieres castigo eterno? Rebélate contra Dios. Tú eres el que eliges. Tú eres el que eliges. Jesús no te está haciendo daño. Tú eres el que eliges. Jesús está en el trono esperando. Tú estás tomando ¿qué? La decisión. No con tus palabras, sino con tus hechos. Tú dices, yo quiero vivir para siempre. Yo guardo los mandamientos. Yo trabajo. Yo voy a la iglesia. Yo tengo mis hijos, tengo mi esposa y la respeto. Bien, Dios te va a dar ¿qué? Vida eterna. Tú dices, no, a mí Dios me importa poco. Dios te va a decir, tranquilo, tranquilo, acuérdate de que Dios te dio la vida, te dio tu esposa, te dio el sexo, te dio la comida, te dio un planeta donde vivir, te dio su imagen. Luego vas a ser que inexcusable, no vas a tener excusa porque Dios te va a decir todo lo que te he dicho y tú vas a quedar, uy, sí, yo soy muy mal agradecido y vas a ir al castigo eterno. Y aquí dice que Dios destruye, Jesús destruye el alma.
¿Por qué? Porque en el infierno tú no vas a poder comer, no vas a poder tener sexo, no vas a poder descansar, no vas a tener un rato de armonía, sino que vas a estar aquí siendo torturado por el fuego. Y Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el más amoroso, pero también soy el más cruel. Jesús te lo dice. El problema es que no lo queremos creer. ¿Por qué? Porque nos han pintado siempre Jesús es amor y ya. Él te dice no, no, no. Yo también soy el dueño del mundo. Y yo tengo que tomar las decisiones difíciles. Si tú fueras el dueño del mundo o fueras el dueño de una empresa y tienes un grupo de trabajadores y dices, uy, es que la mitad de mis trabajadores no quieren trabajar. Pero es que son mis trabajadores. ¿Cómo los voy a echar? Tienes que tomar la decisión, porque si no la empresa se va abajo. Tú eres el dueño, el hijo del dueño de la empresa. Toma la decisión. ¿Qué vas a hacer con los trabajadores? ¿Los vas a echar o los vas a dejar? Los vas a echar, ¿verdad? Lo mismo ocurre. Jesús tiene que tomar esas decisiones y tú vas a demostrar qué decisión Jesús debe tomar para ti. ¿Cómo? Viviendo. No es con lo que tú digas, no diciendo, es que yo quiero salvarme. No, tienes que demostrarlo con tus hechos.